Hola muchachos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy vamos a platicar un poquito sobre la materia. Y como pueden ver en este diagrama, la materia se puede dividir en clasificación, sus propiedades, los estados de la materia y los cambios de la materia. Primero que nada podemos ver que la clasificación de la materia se divide en sustancias puras y en mezclas. Las sustancias puras se dividen en elementos y compuestos. En cuanto a los elementos o elementos químicos, son un tipo de materia que está constituida por átomos de la misma clase. Por ejemplo, el oro. La idea del oro es que tiene valor cuando está en estado puro, o sea que no está mezclado con ningún otro elemento. Lo mismo pasa con la plata. Y pues, ¿qué elementos tenemos? Pues los de la tabla periódica, por ejemplo, el hidrógeno, litio, berilio y todos los demás que ustedes pueden ver aquí. En cuanto a un compuesto o un compuesto químico, es una sustancia que está formada por la combinación de dos o más elementos. Por ejemplo, el agua. Ya sabemos que la fórmula química es H2O, donde tenemos dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Otro compuesto, por ejemplo, pudiera ser el ácido clorhídrico, que tiene como fórmula HCl, que es hidrógeno y cloro. Ahora, en cuanto a las mezclas, se pueden dividir en homogéneas y heterogéneas. Y las mezclas homogéneas son aquellas mezclas químicas que están conformadas por dos o más componentes y no se pueden diferenciar al ser estudiados. Ojo, aquí la clave es que no se pueden diferenciar. Por ejemplo, aquí esto pudiera ser sal, una cucharada de sal, por ejemplo, disuelta en un vaso de agua. Después de disolver bien esta mezcla, no vamos a poder diferenciar la sal o las partículas de sal que estén en el agua. En cambio, en las mezclas heterogéneas, son mezclas que están compuestas de elementos que no son uniformes, ¿sí? No son uniformes, ojo, aquí es la clave. Por ejemplo, yo creo que la mayoría hemos visto pues agua en aceite, por ejemplo en charcos en la calle cuando llueve. O aquí como en el ejemplo en un vaso de agua, pudiéramos hacer la muestra si quieren en su casa. Ponen aceite de cocina o del que sea en un vaso con agua y van a ver cómo el aceite no se va a disolver en el agua. Aquí pueden ver que se va a la parte superior el aceite y se puede diferenciar aquí el agua. Ahora, en cuanto a las propiedades de la materia, podemos tener propiedades físicas de la materia y propiedades químicas de la materia, donde las propiedades físicas se dividen en extensivas o generales y en intensivas o específicas. Entonces, las propiedades extensivas son aquellas que dependen de la cantidad o del tamaño de una sustancia o cuerpo. Por ejemplo, el peso. Este peso va a aumentar y disminuir dependiendo de la cantidad de agua, por ejemplo, que querramos medir. Si tenemos un vaso de agua, por ejemplo, lleno, va a pesar diferente que si el vaso está a la mitad. Y en cuanto a las propiedades intensivas de la materia, son una serie de atributos que permiten diferenciar a las sustancias. Por ejemplo, el color, el olor, el sabor, el brillo, la dureza, maleabilidad, etc. Y en cuanto a las propiedades químicas de la materia, tendremos en cuenta que estas propiedades de la materia son las cuales esta cambia de composición. Por ejemplo, cuando tenemos una reacción. Ahora, los estados de la materia se dividen en sólido, líquido y gaseoso. Entonces,
el cuerpo sólido o el estado sólido es uno de los estados de la materia. Ojo, hay pues bibliografía que dice que los estados son 4, porque también toman en cuenta el estado del plasma. Aquí en la imagen vemos un trozo de hielo o agua en estado sólido. El hielo es el estado sólido del agua. El estado líquido es un estado pues, fluido prácticamente, que tiene como cualidad que se amolda o toma la forma del recipiente que lo contiene. Por ejemplo, aquí tenemos una gota de agua, pues que está en estado líquido. Y el estado sólido se presenta bajo ciertas condiciones de temperatura y presión. Aquí la idea es que sus moléculas interaccionan débilmente entre sí para formar enlaces moleculares. Por ejemplo, aquí en la imagen se pueden ver estas moléculas de gas que están teniendo una interacción entre sí. Esto dependiendo de, como se menciona aquí, las condiciones de temperatura y de presión. Por ejemplo, el tambo de gas de su casa. Si lo mueven se darán cuenta que se siente como estuviera líquido. Lo que pasa es que también tiene la capacidad de tomar la forma que el recipiente que lo contiene, algo similar que en los líquidos. Y en cuanto a los cambios de la materia, podemos ver que existe el físico, el cambio químico y el nuclear. Entonces, ¿cuáles son los cambios físicos? Son aquellas transformaciones que pueden cambiar el estado de la materia, pero jamás cambiará la naturaleza química de esta sustancia. La idea es que cambia el estado, el físico, el estado, pero no la naturaleza química. Y en cuanto al cambio químico, la idea es que dependiendo de algún tipo de proceso termodinámico, por ejemplo, las sustancias se convierten en otras. Por ejemplo, aquí podemos ver una imagen de un incendio forestal. ¿Cuál es la idea? De que la química del bosque cambia después de este incendio y pasa a ser cenizas o carbón. Y el cambio nuclear es un proceso mediante el cual los núcleos de ciertos isótopos cambian de manera espontánea o bien forzándolos a cambiar a dos o más isótopos distintos. Yo creo que es muy probable que hayan escuchado el caso de la fisión o fusión nuclear. Aquí tenemos una imagen de un átomo. Más adelante hablaremos un poco más de los átomos